momentos damos la bienvenida a Jacobo García, analista político. Quisiéramos preguntarle, señor García, sobre su punto de vista en cuanto a lo que sucede en la Asamblea Nacional, la solidez de la mayoría que permitió la configuración inicial durante este fin de semana, que de alguna manera se vislumbrará el día de hoy en este nuevo espacio de toma de decisiones. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, querido Gustavo, un gusto estar con ustedes. Me solidarizo, ¿no? Porque veo que están sufriendo desbordamiento de ríos, con esto veo que hay gente que se está quedando sin casas, así que bueno, un abrazo solidario a Cuenca y a la provincia. Bueno, ¿cómo lo veo? Y también saludo a Rosana, ¿no? Que está por ahí, no la veía. ¿Cómo lo veo? Lo veo muy frágil, queridos colegas. Porque esto me parece que salió un poco así de rebote, esa mayoría del otro día. No sé hasta qué punto esa mayoría ha estado trabajada, conceptualizada, pactada, ¿ok? Y si fuera el caso, me parece que es algo muy preliminar, muy coyuntural, simplemente para esta primera fase de arranque de la Asamblea, para elegir estas autoridades. Y yo diría, y vamos sumando ahí elementos si quieren, que yo creo que empezamos a ver pues los mismos problemas y los mismos males que han atravesado siempre al sistema político ecuatoriano y a nuestras élites políticas, que es finalmente este cortoplacismo y esta fragmentación que no logran simplificar o si quieren encauzarla bajo canales que den gobernabilidad y estabilidad al sistema. Entonces esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Así que, bueno, soy bastante escéptico y me preocupa, ¿no? Me preocupa el rumbo del país. Jacobo, muy buenos días. Podemos hablar cuando esto recién empieza de que ya hubo ganadores y perdedores. Sin duda alguna es un golpe para el Partido Social Cristiano que se quedó fuera de la presidencia, fuera del Consejo de Administración de la legislatura. ¿Y qué implicaciones podría tener esto en relación a ese acuerdo que hubo inicialmente con el movimiento oficialista, con el movimiento de Creo? ¿O podemos creer simplemente que esto es temporal, que se dio a propósito de esta elección, pero ya iremos viendo en el transcurso de los próximos días de la Asamblea Nacional qué es lo que pasa? Hoy inicia la conformación de las comisiones y habrá, por supuesto, un montón de temas que resolver todavía. Sí, exactamente. Es que yo creo que a ver, es muy difícil ya de por sí hablar de ganadores y perdedores, entre otras cosas porque vivimos bajo una institucionalidad o un sistema político o una asamblea que recién está empezando, muy incierto todo, muy volátil, donde es muy difícil decir que lo que pasó ahora va a perdurar X tiempo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo sumaría otra cosa. Un sistema de gobernabilidad, yo creo que hay que verlo bajo una mirada amplia de diferentes elementos, es decir, no podemos quedarnos solo en quién ganó el espacio para presidir la asamblea o para nombrar autoridades, o el tema de las comisiones. Yo creo que, hablo ahora en el caso de Lasso, para hablar ahí de una victoria, yo lo señalaré cuando vea que ha formado algo, y no es solo en la asamblea, y no es solo ahora en el primer momento, pero que ha formado algo, que ha dado un rumbo del cual forma parte, lo han entendido los actores políticos y el país, y esto va encauzado y va en camino. Yo hasta que no vea eso, mis queridos colegas, creo que es muy pronto para hablar de ganadores y perdedores, y sumaría una cosa, tal vez en el corto plazo sí, podemos decir que el PSC y UNES serían los perdedores de esta jornada, de esta batalla primera, pero el problema es que yo creo que Lasso, al haber tomado este camino, bueno, pues ya ha descartado a quien era, creo yo, esto es una opinión mía, el socio más confiable que él podía tener, y me refiero por confiable, el más cercano ideológicamente, el que más consolidado tiene un bloque y un liderazgo para poder dotar de gobernabilidad al sistema, y por lo tanto me parece muy arriesgado porque además es un actor y un bloque poderoso que tenerlo de adversario por haber traicionado, entre comillas, según dicen los propios socialcristianos, un pacto de esta manera, es como que te has puesto tú solo en una situación frágil
que ya de por sí era frágil, ¿verdad? Y esto es lo que en el mediano y largo plazo, pues a mí me haría pensar que esto de ganadores y perdedores pues va a ser muy relativo y volátil, ¿no? Jacobo, ¿qué cree usted que le llevó al movimiento oficialista, al movimiento Creo, a desprenderse de la alianza inicial con el Partido Social Cristiano y UNES? ¿Realmente fue una respuesta a esa presión que en algún momento se pudo ver en las redes sociales, esa incluso advertencia de algunos sectores de decirle cuidado, hay que empezar bien, dar bien buenos pasos desde el principio? ¿A qué se le atribuye, a qué se le puede atribuir este rompimiento que sin duda alguna provocó respuestas furibundas, digamos así, del Partido Social Cristiano con un comunicado prácticamente inmediato? Sí, yo creo el origen debería estar ahí, ¿no? Es decir, a ver, yo soy honesto y reconozco que no estoy en la comunicación informal de la Asamblea, ¿no? En estos correcalles de que te vas enterando qué pasa. Pero, hombre, yo creo que hay que suponer que sí, que fue por ese pacto que hizo el PSC con UNES, entendiendo desde el ASO o desde ciertos operadores políticos del ASO y de Creo, entendiendo que eso o podía ser negativo políticamente, porque digamos que al haber sido el contradictor natural en los últimos pues 10 años del ASO, es como que puede ser algo mal entendido por la población, además por esto que se señalan, ¿no?, de las acusaciones de corrupción y demás. Entonces, no sé si es por eso o tal vez es por eso y también es porque yo sí creo que dentro de los grupos de presión a la interna que hay en Creo y alrededor del ASO, quieren cerrar el capítulo de Moreno, quieren ya cerrar este capítulo y no quieren para nada ningún atisbo de fiscalización de lo que ha sido el régimen de Moreno, porque en parte ellos mismos han estado ocupando ciertas posiciones. Así que aquí, para gusto los colores, yo insisto, no tengo la información exacta, pero me parece que estos dos escenarios podrían ser los más razonables, ¿no?, para explicar lo que ha ocurrido. Ahora, no hay duda de que Guillermo Lasso en estas primeras instancias que se han dado en la Asamblea ha salido fortalecido en su imagen política. Recordemos que Guillermo Lasso viene de una exigua votación en primera vuelta, 19%, que la peleó voto a voto con otro candidato a quien todos los analistas le daban mejores opciones de ganar la segunda vuelta. Sorpresivamente, con una excelente campaña electoral, ganó la segunda vuelta, salió fortalecido, pero con votos que más que señalar popularidad de Guillermo Lasso, fueron en buena medida votos de rechazo hacia la segunda opción de la segunda vuelta electoral. De allí que Lasso se le veía también con preocupación por parte de muchos sectores de que podía caer presa fácil, ser de alguna manera secuestrado por el Partido Social Cristiano, y Lasso de alguna manera se ha independizado de esta situación. Claro que queda en entredicho el tema tan debatido, tan manoseado incluso diríamos en estas primeras instancias de la Asamblea, en la cual se buscaba una figura que permita gobernabilidad y gobernanza al nuevo presidente. Esa es la gran inquietud que queda, pero políticamente Lasso también ha salido fortalecido, reiteramos, en esta primera instancia, con un mayor soporte político, con grandes sectores como el propio Pachacuti, que ven con simpatía lo que ha sucedido en la Asamblea. Podría ser, Gustavo. Es que yo, de nuevo, lo que me causa mi ruido son dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué tan sostenible va a ser esto que ni siquiera ha sido un acuerdo de gobernabilidad, según los propios actores, ¿verdad? Si bien Guadalupe Llori ha sido la que más ha hablado en términos de que esto podría ser un acuerdo casi permanente, pero por ahí la mayoría de actores, incluyendo Salvador Quispe y otros de Creo, han dicho que simplemente ha sido un acuerdo para elegir autoridades. Claro, la fortaleza entonces, en el tiempo es lo que más duda se tiene, por eso esta segunda prueba del día de hoy es importante. Claro, exacto, y además, Gustavo, es que también hay que considerar, para que sea sostenible esto, los aliados o los actores con los que tú pactas deben ser confiables en el sentido de que tienen una cohesión interna,
que tienen una ideología bien delimitada, pero también tienen delimitado hasta dónde pueden llegar para pactar o hacer un acuerdo. Y el problema que yo veo en Pachakutik es que no veo casi ninguna de las tres. Y puede ser que, bueno, que no compartan esta opinión, pero va a haber elecciones en la CONAIE. Veo también que a nivel ideológico es difícil. Hay posiciones ahí encontradas, pero estoy seguro que hay puntos en Pachakutik donde no van a dejar pasar ciertas cosas que tal vez Lasso tenía planteadas en su plan de gobierno. Pues bueno, todo es cuestión de sentarse e ir consolidando esto. El problema, insisto, queridos colegas, es que a día de hoy no veo conceptualizado y bajado y firmado un gran acuerdo sólido donde los actores se reconozcan y digan vamos por aquí. Entonces, como todo ha sido así sui generis y espontáneamente, pues esta es la historia nuestra. Y decía usted, Gustavo, sí, efectivamente, este tema de que Lasso podría ser preso de una coalición, pero también puede ser preso de esta coalición, porque recuerden, al tener la presidencia, el CAL y demás, pues tienen ya un poder, ahí específicamente Pachakutik, donde si la relación no se da bien, puede haber unos serios problemas de conflicto entre la Asamblea y el presidente, ¿no? Lo pongo ahí nomás. Y quizás, Jacobo, otro tema que valdría la pena analizar y que es importante, ya lo mencionaste hace brevísimos instantes, que es las elecciones de la CONAIE. Podríamos creer que las elecciones de la CONAIE fue probablemente uno de los acuerdos que permitió la alianza entre el movimiento Creo y el movimiento plurinacional Pachakutik, pensando en bloquear o no posiblemente la candidatura de Leonidas Issa para lo que será la dirigencia, la nueva dirigencia, y esto nos lleva además a recordar todo lo que ocurrió en el mes de octubre del año 2019 y la situación contenida, crítica que hay en el país. Por un lado están los transportistas, los propios indígenas, sube la gasolina, sube los combustibles, se anunció la subida del pan, la propia crisis sanitaria. Uno de los elementos esenciales en los que tendrá que ponerle atención el presidente es precisamente en el de la vacunación. De eso va a depender muchísimas otras cosas. Totalmente de acuerdo contigo, pero claro, el interrogante que yo tengo es hasta qué punto pueden controlar eso, ¿no? Yo me reconozco que soy casi un ignorante cuando trato de comprender no solo el mundo indígena, el movimiento indígena, la diferencia entre la CONAIE y Pachakutik, y luego la propia CONAIE como esta confederación, ¿verdad?, de grupos, desde la Ecuarrunari, la Confenaye y lo de la costa. Entonces, hay que tener muy bien mapeado eso para saber lo que va a pasar y cómo puede ejercer influencia. La otra duda que tengo es si realmente se puede ejercer influencia ahí. Una cosa es, y lo lograron en las anteriores elecciones, tapar la vía electoral que buscaban Vargas e Issa, pero otra cosa ya es, me parece a mí, porque eso se tapa porque eso va hacia Pachakutik, ¿no?, que es finalmente el brazo político electoral, pero controlar algo interno como la CONAIE, que es mucho más complejo, amplio y comunitario, ¿verdad?, donde no depende ya tanto de los factores externos, no sé si van a poder y yo ahí me temo que puede ser un factor bien complejo. Sumo otra cosa, por lo que decía Rosana, y es que esto es muy importante, porque fíjense, yo lo que creo que está haciendo el gobierno, bueno, no actual, el que va a entrar ahora en estos días, tratar de sostenerse como en la vieja guardia de Pachakutik, ¿verdad? Es decir, Salvador Quispe, Guadalupe Llori, Rafael Lucero, o sea, todos estos cuadros ya con experiencia, pragmáticos, que han gobernado a nivel local en alianzas, que son los que pueden sostener esto. Pero yo insisto, ¿qué pasa con esos sectores más movimentistas, radicales, de izquierda o como quieran llamarlo, que forman parte no solo de la CONAIE, también dentro de Pachakutik hay algo de esto? A ver qué tan sostenible es eso, ¿no? Ahí es donde yo ponía la preocupación antes, básicamente. Hay diversas lecturas sin duda en estos temas y recordamos aquí que Homero Castañer, quien dejó de ser legislador recientemente por Creo, se presentó para la reelección y no lo logró. Él nos decía en la última entrevista que tuvimos con él justo antes de este cambio en la Asamblea
Él destacaba el funcionamiento orgánico de UNES y del correísmo como un valor, el hecho de que se pacta algo y esto se cumple. Rafael Correa, en declaraciones que trascendieron el día de ayer, también lo resalta como el principal atributo del bloque, y en esto tiene coincidencia con Jaime Nebot, que ha hablado tanto de honrar la palabra y la firma, y que señala que ante un supuesto acuerdo que hubo para actuar en forma conjunta el día viernes y el día sábado no se lo observó. Sin embargo, hay otras lecturas sobre estos temas que son fortaleza para Correa, fortaleza para Nebot, que son estos acuerdos de la vieja política que propone pactos, acuerdos que se sostienen más allá del rechazo de la opinión pública, es decir, se pone de acuerdo en la cúpula y no importa lo que venga. Tomemos, por ejemplo, el caso de la famosa Comisión de la Verdad, que probablemente se lo iba a poner en vigencia con este acuerdo, hecho que no se ha dado, y eso también es absorbido, digerido por el pueblo ecuatoriano. Es decir, está la diferencia entre ese voto producto del acuerdo que se da porque se da, a lo otro que sin duda es mucho más voluble, pero es la diferencia con un voto meditado, con esto de las mayorías móviles, que es aparentemente lo que vamos a ver, por lo menos en esta primera etapa de la Asamblea Nacional en Ecuador. Sí, es que yo ahí, mira, yo lo que creo, Gustavo, es que vamos a vivir contradicciones permanentes, ¿no? Y vamos a vivir disputas permanentes porque todo se está recomponiendo en Ecuador, después de la victoria de Lasso, después de los nuevos actores que surgieron ahí, o sea, como ustedes decían, pues desde el propio Yacu, la izquierda democrática. Entonces, todo se está recomponiendo y esto ya de por sí quiere decir que lo que no está tan recomponiéndose, es decir, lo viejo, si queremos llamarlo así, pues al menos para gobernar o para estos espacios o instituciones se te puede volver más fiable o más relevante porque tú tienes la confianza de que en UNES manda Correa y que en el PSC manda Nebot, ¿verdad? Entonces tú pactas con ellos y tú te aseguras que por ahí va a haber un acuerdo que se va a respetar. El problema que tiene esto, tú lo has señalado, claro, que esto pues, puede parecer vieja política, puede parecer pues lo de siempre, pero es que esta es la contradicción finalmente entre el propio sistema político y claro, encima en un ánimo y en un clima donde la ciudadanía viene de una desafección política muy fuerte, donde no le interesa ni tiene buena imagen de los asambleístas, de las asambleas, casi ningún sistema del mundo, diría yo. La asamblea siempre es el patito feo. Entonces, claro, ¿cómo haces para gobernar siendo un presidente débil, con capital político propio muy pequeño? ¿Cómo haces para poner en marcha, ¿no?, una capacidad de gobierno en una institución deslegitimada donde dependes de lo viejo para tener mayor garantías y tu apuesta ha sido un poco ir más por lo nuevo, lo diverso y demás? Que claro que sí, al principio puede ser un destello hasta interesante, decir, miren, Lasso está incorporando nueva gente, nuevas causas, no está con los viejos políticos de siempre, pero eso está bien ahora. Yo insisto, yo quiero ver esto dentro de un mes, 2 o 3, y vamos a ver qué pasa, porque Pachacuti, la IDE es otra cosa, ¿no? Pero Pachacuti, yo insisto, colegas, es la primera vez además que tienen tanto poder a nivel legislativo, y no es esto lo importante es que va a haber elecciones internas, hay varias cabezas ahí, hay varias disputas y hay líneas rojas donde vamos a ver hasta dónde puede aplicar Lasso ciertas políticas que van en contra de la línea Pachacuti, ¿no? Hay una distancia ideológica importante en algunos temas entre los dos, ¿no? Lo que usted propone no es, le preguntamos, no es lo que hizo Lenín Moreno, un presidente con muy baja popularidad, sobre todo en sus últimos años, que se apoyó en el BIN, se apoyó en votos del Partido Social Cristiano, de Creo. Y la pregunta allí, o la reflexión que debemos hacer es, ¿cómo ha terminado Lenín Moreno su presidencia? ¿Con qué índices de aceptación? Es que ahí está el problema, Gustavo. Si yo creo que el problema, verán, y sobre todo en un contexto como este, cuando Lasso además gana con un concepto de país del encuentro, donde hay que entenderse, ampliar y demás, yo creo que está bien aliarse con unos o con otros, o más amplios, o ir a lo nuevo.
Ojo, o sea, yo no me parece mal. El problema es, y lo de Moreno, que se haya sostenido en unos en otros, el problema en ambos casos para mí es que detrás de eso no hay la conceptualización de un pacto, de un acuerdo de verdad, diseñado, acordado por los actores, transparente con la ciudadanía, que permita decir, señores y señoras, vamos por aquí. Y de aquí quien se vaya bajando, pues tendrá que dar explicaciones. Entonces, como no hay esto, pues vivimos siempre en la incertidumbre, la volatilidad, las mayorías móviles, o en el caso de Moreno, y esto ya lo sabemos todos, hasta el caso de repartir hospitales para garantizar esa mayoría que tenían. Entonces, querido Gustavo, yo lo que digo es que me parece que a veces empiezan al revés, que en lugar de ir cada semana viendo cómo arreglan o cómo van sofocando el fuego, que tal vez se debería ya desde arriba bajar un concepto de país, de propuesta para la Asamblea, y vamos a ver quién va entrando ahí y vamos desnudando también quién está y por qué no está. Yo creo que eso sería lo mejor para el país. Y esto, al final, de en un día haber decidido esto, pues me da la sensación de que todavía no hay nada preparado y es muy débil lo que está pasando. Pero bueno, démosle chance al gobierno, a la Asamblea, que recién está instalándose, y seguiremos viendo lo que pasa en los próximos días y meses, ¿no? Así es. Totalmente coincidentes en el sentido de que la Asamblea al momento es un laboratorio cuyos resultados empezaremos a verlo el día de hoy. Muchas gracias al investigador político Jacobo García por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto, queridos colegas. Un abrazo muy grande. Son Cuídense. Las 7:58. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.